Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy voy a llevaros muy lejos de las oficinas tradicionales. Os voy a llevar a la órbita baja terrestre, a 400 kilómetros por encima de vuestras cabezas. Si creéis que el tráfico en la ciudad es estresante, imaginad pilotar un satélite del tamaño de un autobús escolar, que viaja a 28.000 kilómetros por hora, donde un simple tornillo suelto puede provocar una explosión nuclear cinética. Yo era el director de dinámica orbital en una agencia de lanzamientos comerciales. Nuestro cliente estrella era un conglomerado de telecomunicaciones que iba a lanzar el Olimpo V, un satélite de transmisión de última generación valorado en 800 millones de euros. Su propósito era proveer la señal en directo y en ultra alta definición del mayor evento deportivo del mundo, que se celebraba esa misma semana. Para que un satélite tan potente funcione, necesita mucha energía. Por eso, el Olimpo V estaba equipado con unos paneles solares experimentales gigantescos. Eran dos alas que, al desplegarse en el espacio, medían lo mismo que una cancha de tenis, pero estaban hechas de un material fotovoltaico tan fino como el papel de aluminio. Eran extremadamente frágiles. La regla de oro de la navegación espacial se llama evasión de arrastre atmosférico. El espacio no está completamente vacío. En la órbita baja, todavía hay trazas de oxígeno. Cuando hay una tormenta solar, una llamarada del Sol que golpea la Tierra, nuestra atmósfera se calienta y se expande hacia arriba como un globo. El aire denso sube hasta donde están los satélites. Si despliegas unos paneles solares del tamaño de una cancha de tenis mientras la atmósfera está expandida, la fricción del aire a 28.000 kilómetros por hora actuará como un paracaídas. Los paneles se arrancarán de cuajo, el satélite perderá el control y se quemará en la reentrada. Teníamos el lanzamiento programado para un martes. Pero el lunes por la noche, las alarmas de meteorología espacial de la NASA enloquecieron. El Sol acababa de escupir una inmensa llamarada. La atmósfera de la Tierra iba a estar hinchada y densa durante las próximas 48 horas. El protocolo era claro: abortar el lanzamiento y esperar. Pero la Junta de Telecomunicaciones envió a su vicepresidente de operaciones, un hombre llamado Rodrigo. Rodrigo era un magnate de los medios de comunicación. Un hombre acostumbrado a gritarle a los productores de televisión y a conseguir audiencias millonarias. Para él, el espacio no era un entorno letal regido por la astrofísica, era simplemente un lugar donde colgar su antena de televisión. Estamos a 3 horas de la cuenta atrás. El inmenso cohete está en la plataforma de lanzamiento, humeando oxígeno líquido. Yo estoy en el centro de control de misión, rodeado de ingenieros y 100 pantallas gigantes llenas de telemetría. Rodrigo irrumpió en el centro de control flanqueado por sus asistentes. Llevaba un traje a medida, masticaba chicle con agresividad y miraba el reloj gigante de la pared como si estuviera perdiendo dinero cada segundo. «Director de vuelo», ladró Rodrigo, acercándose a mi consola central. «Acaban de informarme de que has detenido la cuenta atrás. ¿Qué clase de broma es esta? El campeonato mundial empieza en exactamente 40 horas. He vendido cientos de millones en publicidad global que dependen exclusivamente de la señal de ese satélite. Desbloquea la cuenta atrás y lanza ese cohete ahora mismo». Me quité los auriculares de comunicaciones, respiré hondo y me levanté para mirarle a los ojos. Todo el centro de control se quedó en un silencio tenso. «Rodrigo, hay una tormenta geomagnética masiva golpeando la Tierra ahora mismo», le expliqué, intentando usar un tono didáctico pero firme. «La termosfera se ha expandido. Si lanzamos el satélite hoy y abres esos inmensos paneles solares en la órbita baja, chocarán contra una pared de aire denso a 28.000 kilómetros por hora. El arrastre atmosférico destrozará las alas fotovoltaicas como si fueran de papel mojado. El satélite perderá su centro de gravedad, empezará a dar vueltas de campana sin control y la fricción lo incinerará por completo. Perderemos el satélite de 800 millones. Debemos retrasar el lanzamiento 48 horas hasta que la atmósfera se enfríe y se contraiga». Rodrigo se inclinó sobre mi consola, golpeando la mesa con el dedo índice. Su rostro era una máscara de pura soberbia e ignorancia corporativa. «No me vengas con cuentos del clima espacial. No soy idiota. En el espacio no hay viento», escupió con un desprecio absoluto. «He pagado 100 millones por este cohete y 800 por el satélite. Es acero y titanio. Aguantará. Si no transmito ese partido, mi cadena perderá la exclusiva mundial y las acciones se desplomarán. Así que te lo diré una sola vez. Esta es una orden directa del cliente prioritario y vicepresidente de la corporación. O retomas la cuenta atrás y lanzas mi satélite al espacio ahora mismo, o llamo al presidente de tu agencia, te hago despedir y arruino tu carrera en esta industria para siempre. Escuchadme bien, oyentes. En la mecánica orbital, las leyes de Kepler y la fricción atmosférica no se dejan intimidar por las caídas en la bolsa de valores. Sabía, con una precisión matemática aterradora, que Rodrigo acababa de ordenar la cremación de su propio satélite de 800 millones de euros. Pero ante la coacción directa, activé el protocolo supremo que todo director de vuelo tiene en su manual, la exención de responsabilidad de lanzamiento crítico.
Bajo mi autoridad como director de vuelo, declaro un no-go para el lanzamiento, Rodrigo, dije con una voz gélida y proyectada para que todas las grabadoras de la sala lo captaran. Pero dado que tú eres el representante ejecutivo del cliente y exiges la anulación del protocolo de seguridad meteorológica, vas a tener que usar la consola de comando ejecutivo. Giré el monitor táctil de máxima seguridad hacia él. Vas a introducir tu tarjeta de acceso criptográfico. Vas a redactar una orden directa, anulando la retención por tormenta geomagnética. Vas a dejar por escrito que rechazas explícita y formalmente mis advertencias sobre el arrastre atmosférico, la expansión de la termosfera, la destrucción de los paneles solares y la reentrada letal del satélite. Y vas a afirmar que asumes, a nivel legal, penal, financiero y de seguros, la responsabilidad absoluta e incondicional por la destrucción de los 800 millones de euros de la carga útil. Rodrigo soltó una carcajada cargada de burla. Si firmar un estúpido papel virtual te hace sentir que has salvado tu orgullo de friki espacial, lo haré sin dudarlo. El miedo os paraliza, sentenció. Deslizó su tarjeta, tecleó la orden ignorando la luz estroboscópica roja que inundaba la consola y validó el comando. Ahí lo tienes. El satélite es mío. Lánzalo al maldito espacio. Acaté la orden. Me puse los auriculares. A todas las estaciones, el cliente ha ejecutado la anulación manual. Retomamos cuenta atrás. T-10, 9, inicio de secuencia principal. El cohete despegó con un rugido que hizo temblar el suelo de la base. A través de las inmensas pantallas, vimos cómo la bestia de fuego atravesaba las nubes y salía de la atmósfera visible. Durante la primera fase, todo fue perfecto. El cohete hizo su trabajo. Soltó el satélite Olimpo V en la órbita baja terrestre. Rodrigo estaba eufórico. Estaba dando palmadas en la espalda a sus asistentes, hablando por teléfono, presumiendo de cómo su audacia acababa de salvar el mayor evento deportivo del siglo. Despliega los paneles solares. Ordenó Rodrigo, radiante. Quiero esa máquina encendida y transmitiendo ya. Pulsé el botón de despliegue de las alas fotovoltaicas. En los monitores de telemetría en 3D, vimos cómo el satélite abría sus dos gigantescas alas de 40 metros. Y entonces, a 400 kilómetros de altura, la atmósfera expandida por la tormenta solar dictó sentencia. El satélite, moviéndose a 28,000 kilómetros por hora, chocó contra el aire denso y caliente de la termosfera expandida. Con los enormes paneles solares abiertos, el satélite se convirtió en un paracaídas espacial gigante. Las alarmas de la sala de control no sonaron, aullaron. Los indicadores de telemetría se tiñeron de rojo sangre. Alerta de arrastre crítico. Desaceleración violenta. Pérdida de integridad estructural, anunció la voz robótica del sistema. La fricción fue tan monstruosa que la fuerza G arrancó las dos inmensas alas solares del chasis principal del satélite en menos de 4 segundos. Los sensores de las cámaras a bordo nos mostraron el terror en directo. Los paneles fotovoltaicos se desgarraron en miles de pedazos brillantes que salieron volando hacia el vacío. Al perder las alas, el centro de masa del satélite se desestabilizó por completo. El núcleo del satélite, ahora un cilindro de metal a la deriva, empezó a dar violentas vueltas de campana a una velocidad de vértigo. Pérdida de estabilización giroscópica. Satélite en caída libre, informó mi oficial de dinámica. La fricción atmosférica hizo que la temperatura exterior del satélite pasara de menos 100 grados a 2000 grados centígrados en cuestión de minutos. En las pantallas del radar, vimos cómo el escudo exterior se derretía. El Olimpo V se desintegró en una bola de fuego espectacular sobre el Océano Pacífico. Se había convertido en una estrella fugaz de 800 millones de euros. La misión había fracasado de manera catastrófica y total. El satélite ya no existía. Solo quedaba ceniza en la atmósfera superior. En la sala de control, el silencio era tan espeso que se podía cortar con un bisturí. Rodrigo había dejado caer su teléfono móvil al suelo. Su mandíbula estaba desencajada, temblando mientras miraba la pantalla negra que antes mostraba la señal de su satélite. Había palidecido hasta adquirir un tono grisáceo. Su cerebro, entrenado para reuniones de marketing, era incapaz de asimilar que acababa de calcinar casi 1.000 millones de euros por su propia impaciencia. Apenas una hora después, las puertas dobles del centro de control se abrieron violentamente. El CEO global del conglomerado de telecomunicaciones entró, flanqueado por los abogados del Consorcio de Seguros Internacionales y los directivos de la Agencia Espacial. Su rostro era de un rojo furioso, sudando por la pura indignación. Rodrigo, en un estado de pánico y negación absoluta, intentó el último truco de los mentirosos corporativos. El cohete falló. Aulló Rodrigo histéricamente, señalándome con un dedo tembloroso ante el CEO de su empresa. La agencia espacial cometió un error. Me aseguraron que era seguro. El director de vuelo saboteó los paneles. Desplegaron las alas demasiado pronto. El CEO de la corporación me miró, con los ojos inyectados en sangre, buscando un culpable al que demandar para recuperar el dinero del seguro.
Yo no mostré ninguna emoción. Me giré hacia la consola maestra de la sala de control, extraje el disco de datos de la caja negra criptográfica y lo proyecté en la pantalla de 10 metros de la sala. Ahí estaba la ejecución sumarísima de la carrera de Rodrigo. Las letras inmensas y brillantes expuestas ante los abogados y el CEO. Comando de cliente. Anulación total de retención por tormenta geomagnética. Despliegue inmediato de carga útil. Rechazo explícito de la advertencia técnica de emisión sobre arrastre atmosférico, desgarro de paneles solares y desintegración letal por fricción. Asunción legal, financiera y de seguros de la responsabilidad absoluta por la pérdida de 800 millones de euros. Y justo en la esquina inferior, el código cifrado de la tarjeta de Rodrigo y su validación ejecutiva. El CEO de Telecomunicaciones leyó el documento. El silencio en la inmensa sala solo era interrumpido por el pitido monótono de los radares, perdiendo los últimos fragmentos del satélite. Rodrigo, susurró el CEO, con una voz tan cargada de veneno y odio que hizo temblar al directivo. Has ignorado las leyes más absolutas de la astrofísica por la profunda, sorda e inmensa estupidez de no querer retrasar un día la programación de tu canal. Acabas de incinerar 800 millones de euros en la atmósfera. Has dejado a la mitad del planeta sin cobertura para el Mundial. Y lo peor de todo, acabas de invalidar la póliza de seguro multimillonaria al firmar esto. Acabas de quebrar esta división entera. Estás despedido de manera fulminante. El CEO se volvió hacia sus abogados. Arréstenlo, demandadlo por todo lo que tiene, por negligencia criminal extrema y destrucción de activos. Embarguen sus casas, sus cuentas, sus coches. Quiero que este hombre pase el resto de su vida en la cárcel pagando por la chatarra humeante que acaba de esparcir por el Océano Pacífico. Rodrigo fue escoltado por la seguridad fuera de la base espacial. Sollozaba de forma descontrolada, agarrándose el pecho, caminando hacia un abismo legal y financiero absoluto del que jamás, bajo ningún concepto, se recuperaría. Fui exonerado completamente por la Comisión de Investigación Aeroespacial. Hoy, soy el director general de operaciones de lanzamiento. Y os aseguro una cosa, queridos oyentes, hoy en día, si un ejecutivo en mi sala de control se queja de un ligero retraso por el clima espacial, le doy un telescopio, le señalo la puerta y le digo que suba a empujar el satélite él mismo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más.